Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 10, del verso 13 al 16. Pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido, poniéndose vestido de penitencia, y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, crees que te elevarás hasta el cielo, no serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios. Sean bienvenidos una vez más al compartir el Evangelio. Hoy, para animarnos una vez más a seguir, a buscar al Señor, creer en su palabra. Por eso hoy el Evangelio nos habla, nos enseña de eso, de creer. Creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios, porque hoy dice, ay de ti, Corazín, o sea, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida. El lugar donde se predicó el Evangelio y no lo quisieron recibir, no quisieron aceptar ese mensaje del Señor. Hoy les invitamos a dar el paso, a poner en práctica la palabra de Dios, porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio y ojalá que no alcancemos esa condenación. Recuerde que hay una condenación temporal, hay una condenación mediana o eterna. Ojalá que no alcancemos eso. Porque va a haber una condenación por si no obedecemos, si no ponemos en práctica la palabra de Dios que hoy el Señor nos viene a invitar a través del Evangelio. Va a haber un juicio. Y tratemos, mientras estamos en vida, tratemos de prepararnos, tratemos de reconciliarnos. Recuerde que el Señor está reconciliando al hombre y a la mujer. Queda en nosotros dejarnos reconciliar con el Señor para poder un día llegar a esa mansión celestial y no pasar por esta condenación temporal, esta condenación mediana o esta condenación eterna que nos habla la Biblia. Por eso el Evangelio dice, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida. Pobre, dice la palabra del Señor. ¿Por qué pobre? Porque esos lugares, Corazín y Betsaida, rechazaron la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy se vive en nuestro pueblo, en nuestro tiempo. Mucha gente que está rechazando la palabra del Señor. Se le invita, se le predica, se le enseña a través de las Escrituras, pero no quieren creer. No quieren creer, sino que se han tomado maestros según sus deseos. Y eso es por eso de que hoy el Evangelio nos dice de que vamos a llegar al juicio, que va a haber un juicio. Pero para no llegar a ese juicio nosotros podemos preparar nuestra vida, podemos ponernos a cuentas con el Señor, confesar nuestros pecados, cosa que hay muchos que no creen en eso. Por eso dice, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida. Porque si esos milagros, fíjese, en los milagros que se hacen o que se hicieron fuera en otro lado, seguramente se habrían convertido. Dice la palabra, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido. Un pueblo pagano,
Un pueblo pagano, por lo cual el Señor dice, si ese mensaje se hubiera predicado allá, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y se habrían sentado en la ceniza. El mensaje, la palabra del Señor, llega día a día hasta su humilde hogar, hasta su casa, con su familia, con los suyos. Hasta allá llega la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se ha predicado que vivir en fornicación es un pecado? ¿Cuántas veces se ha predicado que vivir en el adulterio es un pecado? ¿Cuántas veces se ha predicado que vivir en los vicios, en las drogas, en todo lo que es deseo de esta carne, que vivir en eso es un pecado? ¿Cuántas veces no se ha predicado? Recordemos el evangelio de ayer. Jesús nombró otros 72 discípulos y los mandó de 2 en 2 a todas partes, a todos los lugares donde Jesús quería ir. Y hoy nos dice, pobre de ti Corazón y pobre de ti Betsaida, pobre de ustedes cuando nos toca participar de ese juicio y no estamos preparados. Pobre de nosotros. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos hombres llegaron hoy a la presencia de Dios? Llegaron, se hicieron presentes. Unos que nunca obedecieron al Señor, otros que estuvieron en esa perseverancia, en esa lucha la que dice Sirácides en su capítulo 2, verso 1, en esa lucha donde dice la palabra, si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. En esa lucha de las pruebas constante y constante, ¿cuántos no se fueron hoy y nos dejaron todavía? ¿Cuántos no se nos adelantaron? Y son momentos en donde la familia, muchas veces, cuando es pagano, rechaza a Dios. Dice, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué eres un Dios que nos has dejado en el sufrimiento? Porque no entendemos la palabra. Hoy que se predica, pobre de ti Corazón, pobre de ti Betsaida. Pobre de ustedes que no quieren escuchar la palabra. Pobre de ustedes que no quieren formarse, no quieren prepararse. Ya llevan 60, 70 años viviendo en unión libre y aún así todavía no se quieren casar. Los jóvenes que se les invita a la preparación no se quieren preparar. ¿Por qué Jesús le dice pobre? Porque ellos, fíjese bien, no quisieron escuchar ni prepararse. En San Mateo capítulo 11, en su verso 20, dice que se predicó la palabra, pero no se quisieron arrepentir. Mateo capítulo 11, en su verso 20 dice el Señor, vea cómo lo dice la enseñanza. San Mateo capítulo 11, verso 20. Dice así, entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habrían arrepentido. Ay de ti, Corazón. Por eso dice, pobre de ti, Corazón, porque ese lugar no aceptó la palabra, no se quisieron arrepentir de la vida que llevaban. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos viene a enseñar. Que no seamos como Corazón o como Betsaida, que no quisieron recibir el mensaje, que rechazaron, fíjese bien, el mensaje, no se quisieron arrepentir. Y por eso San Juan en su capítulo 12, San Juan 12:37 dice también, ¿por qué Jesús le dice así a los dos pueblos? San Juan en el capítulo 12, en el verso 37 dice, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús hizo muchos milagros, llevó la palabra, enseñó en las sinagogas, estuvo enseñando, estuvo compartiendo con todos y no lo aceptaron.
Y hoy estamos en lo mismo. Hoy, ¿cuántos no están en contra de la Santa Eucaristía? Cuando Jesús lo dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, ¿cuántos no están en contra de la confesión? Por eso Jesús le dice, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros se han hecho pero si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido. Entonces, por eso la palabra del Señor en Romanos, la carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 2, verso 5, nos enseña la palabra de que debemos prepararnos, que no solamente es ir a la iglesia y regresar lo mismo, sino que necesitamos conversión, convertirnos, arrepentirnos de lo que estamos viviendo. Romanos capítulo 2 en su verso 5 dice, si tu corazón se endurece, recuerde usted que Mateo 11:20 y Juan 12:37 dice que Jesús predicó, pero no se quisieron arrepentir, tampoco creyeron en él. Por eso dice Pablo, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Hay un castigo para el día del juicio, para los que no quieren obedecer, para los que no se quieren convertir, los que no se quieren preparar. Hay muchos católicos que van a la iglesia, perseveran lo más que puedan, todos los domingos están en sus formaciones, están en la iglesia, están en la predicación. Recuerde, 72 discípulos que Jesús escogió y los envió de dos en dos, el mensaje de ayer. Lo mismo está en nuestro tiempo. ¿Cuántos católicos no llevan la palabra, pero no se quieren arrepentir? Tienen el corazón duro todavía. Por eso dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, sepas bien que te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. El día del juicio, la que dice San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, que Jesús vendrá rodeado con sus ángeles en el juicio, en el día del juicio, en el día final. Lo dice San Mateo 25, 31, y por eso dice, cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constantes en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Entonces, la invitación del Señor hoy es de que nosotros cambiemos nuestra vida, renunciemos, fíjese, nos arrepintamos y creamos en la palabra del Señor. Esa es la invitación, porque va a haber un juicio. Y en ese juicio, cuando vendrá el Señor y nos llevará, a cada uno le dará lo que se merece. Vida eterna a los que hayan hecho el bien y condenación para los que hayan hecho el mal. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Dónde queremos que nuestra familia esté? ¿Dónde? Por eso es necesario preparar, creer en el Evangelio, que es la buena nueva. Recuerde usted que la palabra nosotros la tenemos y tenemos que armarnos de ella, ya que la palabra dice Hebreos que es más que espada de doble filo. Entonces, por esa razón, Romanos nos enseña y dice, si tu corazón se endurece y te niegas a creer, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Va a haber un juicio. Que usted no lo crea, ya no podemos hacer más. Si usted lo cree,
usted se va a preparar. Porque por eso dice Sirácida en su capítulo 2. Sirácida en su capítulo 2 dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para las pruebas. Conserva recto tu corazón y sé decidido. Si te has decidido servir al Señor, prepárate porque te vas a encontrar con sorpresas. En este caminar, ayer el Señor lo decía, los envío como cordero en medio de lobos. Sépanlo, dice el Señor. Creo que el cristiano, el predicador, creo que ya lo sabe perfectamente bien. Por eso dice, si te has decidido, si ustedes han decidido servir al Señor, prepárense para la prueba, porque serán probados como el oro. Serán probados a ver qué clase de cristianos son ustedes. Por eso dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Las pruebas, lo que tenemos que pasar. Por eso, dice el Señor a esos dos lugares, pobre de ti, Corazón, y pobre de ti, Betsaida. Pobre de los que no quieren creer. Pobre de aquellos que no quieren aceptar la palabra. Por eso en Hechos de los Apóstoles, Pablo, en Hechos de los Apóstoles nos enseña y nos dice de que ya no es problema de él. Ya no es problema de él si ustedes se condenan o no, dice Hechos 20, 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24, dice San Pablo, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Pablo dice que él ya no se preocupa porque él se ha entregado al servicio del Señor. Por eso San Pablo decía en una de sus cartas, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Por qué Pablo lo decía? Porque Pablo se había entregado totalmente al servicio, al ministerio de la palabra. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos? Nos hace falta que nosotros pongamos el primer paso. Por eso dice que hoy la palabra del Señor nos invita a dar el paso, a poner en práctica la palabra de Dios, porque va a haber un juicio y ojalá que no alcancemos esa condenación. Ojalá que no alcancemos nosotros esa condenación. Eso es lo que Jesús quiere, para que nosotros aprendamos, nos preparemos, porque dice, debes de prepararte, porque serás probado, dice. Por eso la palabra del Señor, por eso San Marcos en el capítulo 16 capítulo 16, verso 16, dice San Marcos. Mire cómo lo dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Si ustedes quieren creer, se salvarán. Si ustedes no quieren creer, se condenarán. Por eso lo dice San Marcos, el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que buscar a Cristo como lo hicieron esos pueblos, como lo hicieron toda la gente que siguió a Jesús por la enseñanza, se fueron en barcos para poder llegar hasta allá donde el Señor estaba enseñando. ¿Y qué es lo que enseñaba? Lo que enseñaba es la que dice en San Juan 6, capítulo 6, verso 54. Yo soy, verso 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. En el verso 41 dice que los judíos murmuraban. Mire cómo lo dice San Juan, capítulo 6, verso 41, dice así. San Juan 6, 41 dice,
San Juan capítulo 6, verso 41 dice, los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Murmuraban los judíos, y por eso cuando ya en el verso 51 dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo estoy vivo en el pan. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Hay muchas personas que no creen. Cuando la Biblia lo enseña, hay muchos que no creen. Tenga cuidado, porque nosotros vamos a llegar un día al juicio final. Por eso dice San Mateo 25:31, que sí va a haber un juicio y que Jesús vendrá con sus ángeles rodeado. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El bautismo, a través del bautismo nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Ahí es donde nosotros pasamos a ser hijos del Señor. Por eso es importante, si usted no ha bautizado a sus hijos, es importante el bautismo. Es lo que Jesús nos dice en su Sagrada Escritura. Pero si usted quiere escucharlo, quiere arrepentirse, quiere creer, bueno, ahí está. Porque de esta manera nosotros nos preparamos. Por eso hoy el Evangelio nos habla de eso, de creer. Creer, le dice, pobre de ti corazón y pobre de ti Betsaida, un lamento. Porque no aceptaron, no creyeron en la palabra del Señor. Y eso, mire cómo lo dice Ezequiel. Mientras usted da a conocer la palabra, mientras ustedes están enseñando, ustedes están compartiendo. Si usted no predica, pero si usted quiere compartir el video, usted está evangelizando. Evangelizando, cuando usted comparte y lo comparte, usted está evangelizando. Mire cómo lo dice Ezequiel en su capítulo 3, en su verso 16. ¿Cuál es el compromiso de los cristianos? Enseñar a los paganos, buscar aquella oveja que se ha quedado. Dice, al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé, hijo de hombre, te he puesto como vigia para la casa de Israel, como centinela, aquella persona que vigila de día y de noche. Dice, te he puesto como un vigia para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deja su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá. Morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Ese es el compromiso. La responsabilidad es de llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Si quiere, bueno, y si no quiere, pues ¿qué puede hacer? No se le puede obligar, porque el mismo Señor lo ha dicho, lo ha enseñado. Por eso dice que el Señor nos ha puesto como centinela para que nosotros estemos al pendiente de los demás y le enseñemos. Porque si no enseñamos esta palabra, nosotros vamos a tener que responder por la sangre de ellos. Por eso la palabra nos enseña en 2 de Corintios. San Pablo en 2 de Corintios nos dice que Él ha dejado sus embajadores. Él ha dejado sus embajadores para que nosotros vayamos a ellos para confesarnos. 2 de Corintios capítulo 5, verso 20.
Segunda de Corintios 5:20 dice así: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué? A través del sacerdote, a través de los ministros. Por eso dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por nuestra boca. Yo creo que la palabra se explica, yo creo que está claro, pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que andan buscando cómo contradecir, andan buscando excusa, andan poniendo muchas cosas para que esta palabra no llegue a muchas personas. Y eso es donde nosotros caemos. Pobre de ti, Corazón, pobre de ti, Betsaida. Recuerde que el Señor mismo lo dice en su palabra: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Eso dice el Señor. Por eso en San Juan capítulo 20, verso 21, le dejó la autoridad y el poder a sus embajadores. Mire cómo lo dice San Juan capítulo 20, verso 21. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados quedarán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por eso el Señor nos enseña para que nosotros aprendamos, fíjese bien, aprendamos de la palabra y podamos así llegar un día a la salvación, llegar un día al encuentro del Señor. Porque Pablo dice claramente en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, en su verso 17, en el verso 25, ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si alguno se pierde. Pablo ya no se siente culpable si nosotros nos perdemos, si nosotros nos condenamos. Él ya no se siente culpable, por eso dice, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Pablo ya no se preocupa. Pablo ya no anda preocupado porque él está trabajando para el Señor. Recuerde usted, a Pablo antes de su conversión era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que seguía, encadenaba y los metía a la cárcel a muchos cristianos. Pero después que se convierte, Pablo empieza a enseñar. Por eso dice Pablo, pero ya no me preocupo por mi vida. Pablo ya no tiene preocupación. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos decir nosotros que ya no nos preocupamos de nosotros? Cuando ni siquiera hemos pasado por el santo matrimonio, ni siquiera hemos pasado por el bautismo, por los sacramentos. Hay jóvenes que ya están grandes y no están bautizados. No están bautizados. Por eso nosotros invitamos a que ellos sean bautizados para ser hijos adoptivos del Señor. Por eso Pablo dice, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver. Ahora sé que ya no me volverán a ver muchos entre quienes pasé predicando el reino. Por eso yo les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden.
Entonces, queridos hermanos y amigos en la fe, la invitación es para que nosotros aprendamos y nos preparemos, que nosotros creamos y que nosotros nos arrepintamos de este pecado, de esta vida. Vivir la fornicación es un pecado, vivir el adulterio es un pecado, vivir sin los sacramentos es un pecado. Cambiar, creer y arrepentirnos es la invitación que hoy el Señor nos deja. Recuerde bien que el Señor fue y le dijo al pueblo de Corazoín: pobre de ti, Corazoín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros se han hecho en ustedes, se hubieran realizado. Si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido. Invitados somos nosotros a la preparación, al arrepentimiento y a creer en su palabra del Señor. Es la invitación que el Señor hoy nos deja, esperando que ustedes pues también puedan comprometerse y llevar esta palabra a muchos más. Hoy lo estamos haciendo Nueva Vida en Cristo. Está llevando esta palabra a donde sea capaz, hasta donde pueda llegar. Gracias a ustedes por compartir, gracias por suscribirse y formar parte de este proyecto de Dios en este canal de evangelización, que día a día llevamos la palabra del Señor y invitándolo a ustedes también, invitándolo a ustedes para poder llevar esa palabra a la familia. Recuerde que el Señor ayer decía: la mies es mucho, los obreros son pocos. Rueguen pues, hay que hacer oración, orar por ustedes, orar por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes. ¿Sí? Debemos de orar para que el Señor envíe más trabajadores a su campo. Perdón. Es la invitación que el Señor hoy nos deja, y esperando que ustedes puedan recibir esta enseñanza, ya que pues necesitamos de aprender. Que Dios los acompañe, los guarde y los protege, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.